Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do FIB Conversa. Eu sou Matheus Silva Alves e eu estou aqui tendo a honra de receber a professora espanhola Cristina García Herrera Blanco. Ela participou da segunda edição do Fórum Futuro da Tributação, organizado pelo FIB aqui em Lisboa. Professora, em primeiro lugar, muito obrigado pela gentileza da conversa e pela amabilidade. Eu queria começar perguntando à senhora: nós temos um cenário mundial de restrições fiscais e de muita desigualdade. Tá? Nesse cenário, na sua opinião, quais são os critérios que devem guiar a decisão sobre manter ou eliminar algum gasto tributário? Muy bien, pues muchas gracias en primer lugar, encantada de estar aquí, gracias a ti por la conversación y respondiendo a tu pregunta que me parece muy atinada e importante, porque realmente a la hora de decidir cuáles son los gastos tributarios que deben existir o que se deben de mantener en un determinado sistema jurídico, en un sistema tributario, yo creo que lo más importante es que realmente se haga una evaluación técnica de esos beneficios fiscales. En este sentido, más allá de la pérdida recaudatoria que la existencia de un beneficio fiscal produce en los sistemas, es decir, la cantidad de dinero que se deja de recaudar como consecuencia de ese gasto tributario, lo importante es determinar si los recursos que no se perciben, es decir, esa pérdida de recursos públicos, está bien diseñada y cumple el objetivo para el que se está estableciendo. Es decir, que un gasto tributario tiene una determinada finalidad, que puede ser una finalidad de justicia o de equidad, pero también puede ser otro objetivo de política económica. Por tanto, la evaluación es una herramienta esencial para saber con precisión si el beneficio fiscal cumple el objetivo para el que se estableció y, por tanto, es adecuado su mantenimiento en el sistema tributario. Por poner un ejemplo en relación a beneficios fiscales que buscan tener en cuenta esa equidad, podemos hablar, por ejemplo, del impuesto sobre el valor añadido, del IVA, en el que existen los llamados tipos reducidos, que son una desviación del tipo general al que se grava el consumo de bienes. Y, por tanto, hay una serie de bienes que se gravan a tipos más reducidos. ¿Por qué existe esto? Bueno, pues para facilitar el acceso a determinados bienes y servicios que se consideran esenciales y, por tanto, que hay que proteger a la población para que pueda consumirlos. Bueno, pues es necesario evaluar, por ejemplo, si realmente esos tipos reducidos están actuando adecuadamente y si realmente consiguen no solo el objetivo, que es claro que lo consiguen, sino además de una manera eficiente, es decir, que son el mejor camino para conseguir el acceso a esos bienes por parte de la población. Entonces yo, contestando a tu pregunta, creo que mantener un beneficio fiscal o un gasto tributario en el sistema exige una evaluación sobre si realmente consiguen los efectos y además de manera eficiente. Esa sería la respuesta. Claro, e a senhora mencionou, eu não posso deixar não posso perder essa oportunidade, a senhora mencionou o IVA, nós chamamos de IVA, né, Imposto sobre Valor Agregado, que o Brasil finalmente está prestes a adotar, uma reforma tributária que está sendo, construída. O que a senhora acha que o Brasil, que é um país notoriamente desorganizado e complicado do ponto de vista tributário, pode ganhar com a adoção desse imposto? Pode ganhar. O que pode fazer de bem ao Brasil? En el ámbito, no ámbito nacional. En el ámbito de los gastos tributarios, o sea, yo creo que a nivel, dependiendo de cuál sea en realidad el grado de desarrollo en este ámbito de cada uno de los países, pues habrá que seguir una determinada vía u otra, pero yo insistiría en la necesidad de tener un conocimiento claro de la pérdida recaudatoria que se está produciendo a través de gasto tributario, por un lado, y en primer lugar, y en segundo lugar, fomentar la cultura de la evaluación. Yo creo que eso debe hacerlo Brasil y deben hacerlo todos los países, incluso España, que ha empezado ya en ese ámbito, pero que nos falta todavía camino por recorrer para realmente hacer una mejor evaluación de nuestro gasto tributario. Al final lo que se trata es de realmente poder decirle a la sociedad que ese gasto que estamos llevando a cabo, que ese gasto tributario, que en definitiva es una política que se lleva a cabo a través del sistema tributario, realmente está siendo adecuado. Entonces, yo creo que tener bien definidos, por un lado, lo que es, como decía, la cuantificación y la pérdida recaudatoria, y por otro lado, fomentar la cultura de la evaluación
de manera rigurosa y, en la medida de lo posible, institucionalizada como algo que se mantenga en el sistema. Sim. Continuando, vamos continuar nesse assunto da qualidade do gasto tributário. Se a senhora pudesse sugerir uma reforma, claro, cada país tem sua própria realidade, mas pensando a nível global, se a senhora pudesse sugerir uma reforma que pudesse melhorar a qualidade do gasto tributário, qual seria o que a senhora teria em mente? Yo creo que si hablamos específicamente de gasto tributario, de gasto fiscal, yo creo que realmente lo que habría que intentar, y esto quizás es un brindis al sol que diríamos, o sea, intentar ser muy prudentes a la hora de diseñar el gasto a través de los beneficios fiscales. Una vez que los beneficios fiscales están incluidos en el sistema, es muy difícil eliminarlos por muchas razones, entre ellas políticas. Eliminar un gasto fiscal es algo complejo y, por tanto, creo que lo que deberían los estados, sobre todo, es ser prudentes a la hora de introducir y aprobar gastos fiscales en el sistema. Entonces, una propuesta, por ejemplo, que yo creo que sería interesante es que a la hora de aprobar un beneficio fiscal o un gasto tributario se hiciese no de manera indefinida en el sistema tributario, sino por un plazo determinado. Aprobamos un gasto, pero ese gasto tributario va a tener un periodo de duración de 2 años y exigir la evaluación como parte del proceso para el mantenimiento de ese gasto. Yo creo que eso nos ayudaría a estar más atentos a los gastos tributarios que se están produciendo y realmente a no darlos como gastos que se pueden quedar indefinidamente en un determinado sistema. Compreendo. Eu queria falar um pouquinho sobre renúncia fiscal, mecanismos de renúncia fiscal, que é algo, por exemplo, no Brasil muito praticado, mas nem sempre de maneira muito transparente, muito clara, como é feita a renúncia fiscal. A senhora nos diria quais são os mecanismos ideais para que se dê mais transparência a essa prática da renúncia fiscal? Pues yo creo que es importante, es fundamental la publicidad, o sea, hacer públicos por supuesto, todos primero análisis que se hagan, tanto cuantitativos sobre cuánto es la pérdida recaudatoria por un lado, pero también, y volviendo a la evaluación, a las evaluaciones que se hayan realizado. Yo creo que deben ser públicas, esos informes deben darse a conocer por la sociedad para que realmente se entienda qué es lo que se está haciendo y qué se está haciendo, qué se está dejando de ingresar con dinero público. Entonces yo creo que publicidad y además institucionalizada, es decir, establecer retos específicos que exijan legalmente o del modo que sea que esa información sea pública y pueda ser conocida por la sociedad. Claro. Professora, nós estamos num mundo hoje, 2025, em que os meios digitais eles são praticamente obrigatórios. E isso gerou uma realidade de muita transação entre países, né? Transações como transnacionais, né? Por meio digital. E quais são os maiores desafios, a senhora imagina, na hora quando se fala em tributação de serviços e produtos, enfim, em operações transnacionais por meio digital? Bueno, pues esos son los grandes retos que nos estamos planteando en los últimos años, desde que se inició todo el proceso BEPS, que ya tenía una primera acción sobre la tributación de la economía digital. Y los grandes retos son, por un lado, la tributación justa, el reparto justo de la tributación entre países, o sea, eso sería, en definitiva, determinar cuál es el país que debe quedarse con la recaudación y eso yo creo que sería en primer lugar, que ha dado lugar al llamado Pilar 1, que en la actualidad pues, se ha ido avanzando, pero no hemos conseguido aún la solución, o sea, por un lado desde la jurisdicción, y por otro lado también pues, evitar el fraude y la evasión y las posibilidades de manipulación en el momento en el que hablamos de ámbitos digitales y de operaciones fronterizas. Entonces yo creo que esos son los grandes retos, conseguir que la tributación sea justa, que por tanto consigamos equiparar a la tributación las transacciones digitales internacionales a los modelos de negocio nacionales y por otro que consigamos realmente evitar el fraude y la evasión a través de la cooperación internacional entre países. Claro. Para encerrar nossa conversa, e desde já agradeço pela paciência e pela gentileza,
O Brasil é um país que, notavelmente, tem um sistema tributário muito complexo, Sim. muito complicado, assim como outros países emergentes, sobretudo da América Latina. Que exemplos a Europa pode dar para o Brasil e para os demais países latino-americanos em termos de simplificação e maior eficiência ao sistema tributário? Es una pregunta muy difícil porque realmente la complejidad, mi opinión es que la complejidad es algo muchas veces inevitable en los sistemas tributarios, ¿no? O sea, creo que hay una complejidad que no se puede evitar en ningún caso porque los sistemas que son más complejos muchas veces son más justos, son menos vulnerables al fraude. Muchas veces la complejidad nos viene dada además del contexto internacional. Por ejemplo, en el caso de España formamos parte de la Unión Europea y tenemos toda una serie de normativa que nos viene de la Unión Europea, pero también hay otros organismos internacionales, OCDE, Naciones Unidas, que van también creando una normativa que luego los estados tienen que adaptar. Entonces creo que en términos de conseguir una mayor simplicidad del sistema es muy, valga la redundancia, muy complejo realmente, pero sí que diría que creo que el ámbito en el que hay más capacidad de mejorar es en el ámbito de la asistencia por parte de las administraciones tributarias en la aplicación a los contribuyentes. Y yo creo que ese es el modelo que va ganando cada vez mayor peso. O sea, las administraciones tributarias en esos sistemas tributarios tan complejos pues están obligadas a asesorar y a ayudar a los contribuyentes y a asistirles en el cumplimiento de sus obligaciones. Y hay un proyecto que yo creo que es especialmente interesante y en el que podemos mejorar todos los países, que es mejorar en lo que es el lenguaje que utilizamos en el mundo tributario. No es un lenguaje administrativo, oficial, complejo, y muchas veces los contribuyentes reciben una carta de la agencia y dicen, no, o de su administración y dicen, no entiendo realmente qué es lo que tengo que hacer, qué tengo que pagar o qué es lo que he hecho mal. Entonces, hay proyectos ahora de conseguir un lenguaje y una comunicación más clara con el contribuyente para hacer más fácil, ya que el sistema es complejo, pero al menos ayudar y hacer más fácil el entendimiento de las obligaciones de los contribuyentes. Perfeito. Professora, agradeço muitíssimo a sua gentileza dessa conversa. Aprendemos muito, certamente, com os seus ensinamentos. E nós ficamos por aqui. Vejo vocês na próxima edição do FIB Conversa.